amigos de la pizarra del DT, bienvenidos al último módulo. En este módulo veremos de elaboración de informes. Para la elaboración de informes será importante hacer uso de toda nuestra creatividad e ingenio con el fin de poder comunicar de manera efectiva, clara e inclusive divertida la información que se nos está pidiendo, ya sea a los entrenadores, al cuerpo, ya sea a los entrenadores, a la directiva o una presentación inclusive a los jugadores. Antes de eso será muy importante saber qué se va a comunicar, qué vamos a comunicar. No será lo mismo el análisis propio que el análisis del rival, que el análisis de un jugador en específico. Entonces, primero será muy importante analizar qué vamos a comunicar. Una vez establecido eso, imaginar o pensar qué es lo más útil o a lo que más debemos de dar importancia para elaborar ese informe. Será importante también acercarnos, especialmente con el entrenador y auxiliares, para ver qué tipo de información es la que más les interesa y cómo se las podemos facilitar. Por ejemplo, podemos hacer un PDF o bien podemos generar imágenes que sean muy fáciles de visualizar en el celular. Mandarlas a través de WhatsApp y que en una imagen tipo infografía vengan todos los datos o información que se nos está solicitando. Entonces será importante hacer ese uso de la creatividad y estar pensando qué herramientas podemos usar para que toda esa información llegue de la manera más efectiva posible. Al inicio de la temporada o de preferencia en la pretemporada será importante definir los objetivos e intereses del analista o del departamento de análisis. Aquí podremos definir en dos grupos, ¿no? Lo que se va a hacer con el cuerpo técnico de manera directa, sobre todo si es en un primer equipo, en el cual el analista o los analistas deberán de sentarse y dialogar con el entrenador y sus auxiliares para definir cuáles son sus intereses, qué objetivos tienen, qué tipo de información y en qué tiempos la quieren, ya sea tanto el reporte postpartido, el análisis del rival, si requieren videos individuales del rival o videos individuales propios, qué tipo de apoyo visual necesitan durante la semana y durante los partidos, ¿no? Prácticamente va a ser sentarse con el cuerpo técnico para conocer el rango de acción que se tendrá durante la temporada, ya que eso definirá la dirección en la que irá un poquito el trabajo con ellos. Por otro lado, como departamento de análisis también deberán fijar intereses y objetivos más relacionados hacia el club, ¿no? Cosas un poquito quizás más pensadas a medio y largo plazo, como pueden ser estudios tanto del propio equipo y de los equipos de la academia o fuerzas básicas, como estudios de la liga, estudios de datos, estudios cualitativos, por ejemplo tendencias tácticas, no sé, por ejemplo de las competencias menores, por ejemplo la sub-20, la sub-18, dependiendo de cómo estén organizadas en cada país, o de la misma liga, o inclusive ver tendencias, por ejemplo, de táctica fija en Europa, en Inglaterra, o en el Mundial, o en la Eurocopa. Creo que ese tipo de ejercicios son bastante nutritivos para los departamentos de análisis y para el club, poder generar conocimientos propios y después poder usarlos dentro del club, ya sea presentándolos a los distintos cuerpos técnicos, a los directores de metodología o de la academia, o inclusive a los directores deportivos de equipos profesionales, ya que es información valiosa que les puede ir dando datos y tendencias para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Entonces será importante que en la pretemporada se utilice ese tiempo para definir objetivos e intereses, que al final van a ser los que irán trazando el camino, por lo menos de esos 6 meses o de un año. Entonces es bastante recomendable para no estar haciendo cosas que no se vayan a ver, cosas que a lo mejor no interesen, o cosas en las que a lo mejor el cuerpo técnico en turno quiere absorber, ¿no? A lo mejor hay un integrante del cuerpo técnico
quiere absorber alguna parte y quizás nosotros nada más estaremos de apoyo para facilitar algún tipo de información, algún tipo de contenido. Y por el otro lado, pues darle vida, identidad al departamento de análisis, que creo que es algo muy importante, ¿no? Que el departamento de análisis se distinga por algo en específico y que haga ya cosas de manera sistemática. Sobre todo los estudios es algo que creo que le pueden aportar muchísimo al departamento y al analista, obviamente, y a los clubes, que es lo más importante. Acuérdense, lo más importante siempre debe ser qué le vamos a dejar al club, independientemente de quién esté el entrenador, el director deportivo, ¿no? Siempre lo más importante es qué le vamos a dejar al club, qué le vamos a aportar al club, el club qué puede hacer con ese tipo de contenido, con el tipo de información y conocimiento que generamos. Será importante saber utilizar programas como Keynote, PowerPoint, Canva para poder construir esos informes. No se necesita ser un experto, pero sí tenemos que saber utilizarlo para ir creando nuestras propias reportes e informes sin la necesidad de depender de alguien. Algo que se pueden hacer es acercarse con la gente de medios del club y pedirles alguna asesoría, alguna ayuda, o que nos ayuden en caso de que apenas estemos comenzando a crearlos, pues que nos ayuden con esos primeros ejemplos o esbozos para después de ahí nosotros continuar con el resto del trabajo. También es importante ir a otras fuentes de información, por ejemplo, consultar reportes de empresas o de otros deportes o de medios de comunicación o de redes sociales. De todos esos lugares podemos obtener inspiración e ideas que nos ayuden a transmitir la información que en ese momento necesitamos transmitir. A continuación les mostraré algunos blogs y páginas o sitios que yo suelo usar tanto para trabajar como para consumir, por gusto, por tratar de informarme o de conocer un poquito más, además de obviamente todo lo que existe en Twitter en cuanto a cuentas de periodistas, analistas, scouts. Hay mucha gente muy interesante en Twitter que aporta muchísimo, pero sí me gustaría recomendarles, por ejemplo, el blog de StatsBomb, que genera que tiene muy buenos blogs y artículos, y últimamente le ha dado bastante peso. Bueno, le ha dedicado por lo menos un tiempo y artículos a la Liga Mexicana. Entonces, pues, presentando algunas métricas y cruces de datos que ellos elaboran y que, pues, ya sea que nos ayuden a conocer algo o afirmar algo o meternos la duda sobre algo, o también a inspirarnos a nosotros a poder medir algo que nos interese, ¿no? En base a lo que ellos hacen. La verdad es que StatsBomb está haciendo un gran trabajo en eso, tratando de ir un poquito más, de contextualizar un poquito más los datos, que es, creo que la idea que se debe tener, de no tener datos aislados y que nada más estén ahí volando, sino que realmente estén un poquito más apegado a lo cualitativo, a lo que podemos ver en el video. Yo les recomiendo mucho el blog de StatsBomb, tiene cosas muy interesantes. Obviamente el visitar la página oficial de la liga, de la competencia en la que ustedes estén, si es de la Liga Mexicana o de cualquier otro país, siempre será bueno tenerla ahí de referencia constante. Yo la visito casi diario, sobre todo para ver información del equipo rival, ver a los jugadores, su ficha. La verdad es que la página de la Liga Mexicana tiene una buena base de datos, aunque a veces falla un poco, la verdad, pero tiene muy buena base de datos de los jugadores. Entonces, para ver su historial, estadísticas, cuántos minutos ha jugado en el pasado en distintos equipos. Entonces, habrá que también tener siempre la página oficial de la liga o del torneo en el que estén participando a la mano. Después, creo que les había hablado de este sitio que se llama FOTMOB. Tiene estadísticas, sobre todo para los clubes europeos. Las principales ligas del mundo tienen datos muy buenos, mucho más desarrollados. Para México no tanto, pero igual sirve de referencia para algunas cosas si queremos revisar algo muy rápido. O el minuto a minuto, por ejemplo, muchas veces lo revisamos, es la plataforma que revisamos en vivo
de nosotros mismos, de nuestros partidos, para ver algunos datos, o del rival o de otro partido que nos interese que esté ocurriendo mientras viajamos o estamos en concentración o tal. Y también para sacar algunos datos. La verdad es que tiene muy buena información y la presenta de manera muy agradable a la vista, la verdad, y sirve. Entonces se las recomiendo también. The Athletic, obviamente, es un blog. Tiene costo, no me parece que sea tan alto, pero sí tiene un costo, y tiene muy buenas cosas. Además del trabajo periodístico que hacen, contando historias, etcétera, tiene también muy buenos blogs y artículos de análisis de datos y cualitativos. A veces incorpora video y tiene muy buenas cosas, la verdad. Es sumamente recomendable. Si tienen la oportunidad de poder pagarlo, se los recomiendo. No van a quedar defraudados. Entonces Athletic es una muy buena. Soccerway también es otro, en caso de que, por ejemplo, esta y FODMOB se las recomiendo mucho en caso de que a lo mejor no tengan acceso a plataformas como Wisecout, como Instat, que ofrecen datos y estadísticas y tal, o si quieren checar algo muy rápido, que no quieren algo tan complejo, sino algo muy rápido. La verdad es que Soccerway y FODMOB dan información relevante que les puede ayudar a ustedes como analistas para sacar datos e información rápida, ¿no? Entonces son algunas de las recomendaciones. Evidentemente en Twitter hay muchísimas personas a las cuales seguir, blogs, páginas. Entonces pues bueno, este es alguno de los sitios que les recomiendo, que tanto les puede servir para el trabajo diario como para que ustedes estén al tanto de tendencias nuevas, de aprender algo, inspirarse sobre todo para después aplicarlo en el trabajo o en proyectos fuera del club. Sería importante elaborar reportes poco saturados de información y que estén poco saturados y que sean cortos y muy concisos. En mi experiencia, lo que me he encontrado en el fútbol es que la gente es muy abierta a ver lo que se le está mandando, pero si de repente ven que es un poquito largo, pierden totalmente el interés. Muchas veces es gente que no está acostumbrada a consumir tanta información, y lo ideal es darles información, pero que sea muy, muy concisa. Si se van a dar datos, por ejemplo, que sea utilizar quizás las burbujas, gráficas muy amenas, con colores, ¿no? Definir una estructura institucional con los colores del club, con el escudo, nada complejo, pero que sí sea algo legible, que sea atractivo a la vista y sobre todo que transmita lo que queremos comunicar. A continuación les mostraré algunos elementos gráficos y visuales que creo que pueden ser interesantes y para poder crear los reportes, sobre todo los PDFs o las presentaciones que vayan a mandar a cuerpo técnico o directiva. Para empezar, obviamente el utilizar colores institucionales, ¿no? Por ejemplo, en este caso que es Argentina, pues obviamente el color blanco y el azul. Les recomiendo mucho siempre usar el color blanco, porque va a ser más fácil, porque para imprimir, por ejemplo, o para hacer contraste, ¿no? con los elementos que vayamos a poner encima, ya sea el texto, fotografías, gráficos, tablas, canchitas, las fichitas estas, ¿no? que representan a los jugadores. Entonces normalmente siempre traten de mezclar el color blanco con el color más representativo del club, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso utilizo mucho el blanco con el rojo, ¿no? Porque es de Chivas de Guadalajara, ¿no? En este caso, por ejemplo, que es de Argentina, el reporte es de Argentina, pues utilizo el color azul, ¿no? Celeste de la bandera. Por ejemplo, en otro que tengo que enseñar, el del Ajax, por ejemplo, igual blanco con rojo, ¿no? El fondo que siempre sea blanco. Yo en algún inicio, cuando empecé a analista, trataba de mezclar más colores de fondo y termina siendo el archivo más pesado y termina siendo muchísimo más cansado para la vista, también para el que lo va a consumir. Tantos colores, tantos contrastes, pues, no, como que satura la vista. En cambio el color blanco es es neutro, y de manera natural sobresalta lo que vamos a poner encima, ¿no? O sea, por ejemplo, todas las tablitas,
las canchitas. Entonces siempre tratan de mezclar que sea blanco y mezclarlo con el color más popular o que más se identifique con el club, ¿no? Entonces, ahí en base a eso ustedes vayan viendo qué color es el más importante. También otro elemento que me parece interesante para encauzar un poquito la vista es los márgenes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le diré? Esta franja azul, por ejemplo, que está arriba y está abajo, ayuda ya a encuadrar un poquito hacia dónde vamos a centrar la dirección, ¿no? Acá también lo pongo, que no está como tal como el rectángulo tal cual que ocupa todo el ancho de la hoja, pero igualmente encuadra, ¿no? Entonces como que va encuadrando ahí, y le podemos poner otros elementos gráficos, por ejemplo logos, o por ejemplo el título de lo que estamos viendo. Por ejemplo, que este iba a ser para redes sociales, pues le puse mi dirección de Twitter. Entonces con eso también es algo importante. Déjame ver si tengo otro ejemplo por acá. Sí, acá tengo otro, ¿no? Los márgenes, ¿no? Me refiero un poquito a esto, a los márgenes, ¿no? O sea, esta línea verde y esta línea verde de arriba, junto con los logos que vayamos a usar, van a ser importantes para encauzar la vista y hacia dónde queremos enfocar, ¿no? Porque al final al centro va a quedar lo más importante, ¿no? Que es tanto en texto como en gráfico. Después también sería importante ver qué medidas van a utilizar para el reporte, ¿no? Por ejemplo, es un poquito tamaño carta. Este es bueno, por ejemplo, que es algo que he estado haciendo yo últimamente, sobre todo para cuando se manda a los grupos de WhatsApp, que los entrenadores o el destinatario lo pueda abrir y sea muy cómodo para abrirlo en el celular, ¿no? Sin tener que girar la pantalla o ajustar algo, ¿no? Normalmente abres el PDF y se ajusta muy bien a lo alto de la pantalla del celular. Entonces este es un formato que he estado utilizando yo últimamente porque se acomoda mucho así, y también con el cuerpo técnico actual le gusta mucho también este formato más que así rectangular a lo ancho, ¿no? A mí me gusta mucho creo que sirve muchísimo más para cuando vayan a presentar algo, ¿no? Entonces les recomiendo manejar los dos, dependiendo del contexto, ¿no? Si van a mandar algo por WhatsApp, les recomiendo utilizar una medida un poquito más así. A ver si tengo por acá algo un poquito más así, ¿no? O sea, como una infografía, digamos. Y si van a presentar algo, va a ser algo más, por ejemplo, una presentación, una charla que vayan a dar, ya sea directiva, cuerpo técnico o a los jugadores o entre colegas, pues les recomiendo más porque es un poquito más cómodo por cómo se va a adaptar a las pantallas, a los proyectores. Entonces también es algo que pueden tomar en cuenta para ello. Después, obviamente, algo que me parece interesante es utilizar los menos colores posibles, ¿no? Utilizar los colores institucionales o más representativos del club, de la selección, ¿no? Entonces aquí mezclar los azules con otro tono de azul, con blanco, un poquito de negro. Después, obviamente, las canchitas, ¿sí? Pues, las canchitas van a ser lo más importante, junto con las bolitas o los circulitos, las fichitas que vayamos a poner, junto con su nombre, su número, obviamente. Las canchitas son buenísimas, parece algo muy básico, pero son buenísimas porque si logramos expresar o plasmar ahí el comportamiento, la situación que nosotros vemos, ¿no? que vemos en el video, esto sirve mucho para la memoria fotográfica, digamos, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que se acuerdan, por ejemplo, mucho más a veces de lo que le pones aquí en la canchita a los entrenadores que a veces del video, ¿no? Es como te dicen como, sí, como en la canchita viene ahí y tal, ¿no? Entonces el espacio ahí en verde, ¿no? Por ejemplo, o espacios vulnerables que veamos, por ejemplo, debilidades o algún espacio que veamos que ese equipo quiere conquistar o usar de alguna manera, pues iluminarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí está en verde, por ejemplo, está en azul, otra vez en verde, ¿no? Señalando ciertas situaciones o espacios que creemos que son importantes para algo. Por ejemplo, acá en el del Ajax,
pasa lo mismo, igual junto con las flechitas, ya sea una flechita, la punteada, por ejemplo. Creo que la punteada significa o expresa que es el recorrido, digamos, o la trayectoria, y las flechitas más sólidas como tal, ¿no? Sin intermitencia, pues es el pase, ¿no? Entonces ustedes vayan utilizando todos esos recursos visuales para ir comunicando. Muchas veces las canchitas, si están bien explicadas, por ejemplo, yo creo que en este reporte en especial recibí muy buenos comentarios de gente en redes y de analistas que están buscando prepararse como tal. Me decían que están, o sea, que visualmente son muy didácticas y que muchas veces ni necesitan, por ejemplo, texto, ¿no? Entonces ese es el objetivo de nosotros, ¿no? Llegar a esto o lograr esto. No siempre se va a poder, pero hay que aspirar a esto, ¿no? Entonces, con un simple título, por ejemplo, ¿no? Aquí está la salida en corto. Entonces, este es un inicio ante presión alta, ok, ya me situé en ese contexto, entonces ya veo la canchita, ¿no? Cómo se ubican y después qué comportamientos hay, ¿no? Entonces, hay que buscar eso, ¿no? Que sea muy visual. Aquí sí hay que explotar toda nuestra creatividad y habilidades para comunicar, para que ya sea el cuerpo técnico, directivo o la gente, por ejemplo, en redes sociales, periodistas, etcétera, pues lo pueden interpretar de una manera muy sencilla. Lo mismo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Las canchitas no las dejen, ¿no? Junto con las fichitas y sus nombres, los números, etcétera. Después, obviamente, lo que les recomiendo es utilizar el menos texto posible. ¿Por qué? Porque normalmente los reportes siempre van a ir acompañados de video, ¿no? Por ejemplo, si el reporte no tiene video, pues sí, utilizar un poquito más de texto. Pero si el reporte va a llevar video, yo la verdad les recomiendo que utilicen poco texto. Y, por ejemplo, cosas importantes, puedes marcarlas, por ejemplo, en rojo o en un color mucho más llamativo, ¿no? Datos, nombres, algún comportamiento que ustedes vean en específico. Por ejemplo, utilizar, esto es algo que también de un tiempo para acá he estado utilizando, que creo que resulta bastante bien, que son, por ejemplo, iconos, ¿no? Que los veas y dices, ok, ya más o menos sé a dónde voy, ¿no? Y lo complementas con un breve texto, un breve subtítulo o un breve título, ¿no? Utilizar de nuevo las canchitas. Por ejemplo, esto también es un efecto, algo visual que también he estado utilizando últimamente, que es hacer cuadritos y buscar una buena foto en Google o inclusive en la base de datos de la gente de Merca o de prensa del club. Pídanles fotos que ellos seguramente van a tener de muy buena calidad. Y entonces lo que yo hago es hacer un cuadrito vacío y nada más meto la imagen y la ajusto y así se ve. Y creo que se ve bastante bien. Entonces se ve como profesional, se ve atractivo a la vista, se ve inclusive como un contenido como si fuera de revista o de blog. Entonces creo que se ve muy bien y es muy fácil hacerlo, ¿no? Literal, nada más hacer el cuadro vacío y después meter la imagen ahí y ya nada más ajustarla donde queremos que quede el jugador. Entonces todo este tipo de cosas son cosas que podemos empezar que ustedes pueden utilizar, que yo he estado probando a lo largo del tiempo y pues espero que a ustedes también les funcione. Entonces acuérdense siempre fondos blancos, acompañarlos con el color institucional más representativo del club. Obviamente tengo una portada, el que tenga una portada que comunique con un buen título. El uso de márgenes, ¿no? que guíen un poquito la vista. Remarcar los datos importantes, ¿no? Con otro color o con un fondo, por ejemplo, como en y algo que también les puedo recomendar es esto, ¿no? Los datos, meterlos como en bolitas, en capsulitas. Creo que se ve bien, se ve mejor que nada más tirar datos así ahí al texto tal cual, ¿no? O sea, mejor poner el número y con un breve subtítulo, ¿no? Una descripción muy breve. Creo que se ve bien visualmente, es más atractivo. Sobre todo hay que tomar en cuenta que vamos a comunicarle a gente que va a ser más grande que nosotros, ¿no? Que a lo mejor no está tan acostumbrada
a leer tanto texto quizás en pantalla como tal, ¿no? Nosotros a lo mejor sí, porque somos más jóvenes y ya nacimos en un contexto de mayor uso de tecnología a partir de pantallas, pero generaciones anteriores no tanto, ¿no? Entonces hay que facilitarles esto. Siempre hay que hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no? El público al que le estamos comunicando. Y pues para los reportes esas son, creo que, las cosas más importantes, ¿no? El uso de las canchitas, de los iconos, poco texto, fondos blancos, mezclarlo con los colores institucionales, utilizar logos y títulos también para encauzar, para marcar márgenes, y utilizar el menos texto posible, simplemente con cosas muy, muy puntuales que comuniquen. El uso el uso de hipervínculos, ¿no? Por ejemplo, aquí, que si yo le doy, que ya todo esté ahí, que me lleve, por ejemplo, a el video. Ya le di clic y ya me llevó al video. Le doy otro y ya me llevó al video. Bueno, este tipo de cosas también son muy cómodas, sobre todo y creo que ya lo había mencionado, ¿no? Para cuando se está de viaje, se está en una concentración, se está en un hotel, en el aeropuerto, o cuando se tiene que entregar el reporte normalmente después del partido, y que a lo mejor hay día de descanso y el cuerpo técnico, pues cada quien está en su casa con su familia y nosotros tenemos que enviar el reporte. Pues es una manera muy fácil de que puedan ver el contenido de los reportes, ¿no? Y se ve bien, ¿no? Aparte se ve muy bien. Pueden encontrar otros logos, yo he utilizado muchísimos. En Google pueden encontrar, hay muchísimas páginas de bancos de iconos en Google, para Keynote y para PowerPoint. Entonces utilícelos, o ustedes mismos diseñenlos, o pídenlos a la gente de prensa, de merca, de diseño y del club que les eche una mano con eso, para que sus reportes queden visualmente atractivos. A continuación les presentaré también algunos elementos visuales a la hora de hacer los videoanálisis. Vamos a tomar el ejemplo de Argentina, de un análisis que hice de ellos. Entonces, por ejemplo, Argentina es un equipo que pasa mucho balón por Leandro Paredes, que es el mediocentro. Es un jugador que participa mucho, sobre todo en la base, en los primeros pases, y que sin duda, si no fuera por él, pues probablemente Argentina perdería un poquito de calidad y de organización en esa primera secuencia del ataque posicional. Entonces, por ejemplo, si vemos que de repente Paredes es el mediocentro, toca muchas veces el balón, pues sí conviene señalarlo, ¿no? Porque es importante, ¿no? Seguramente a la hora de que los profes, de que los entrenadores hagan el plan de partido, pues que sí tengan muy en la mente de que es un jugador importante, ¿no? Con balón sobre todo, ¿no? Después, obviamente, y al mismo tiempo ir señalizando, pues, qué jugadores son importantes, ¿no? En este caso, que es Messi. ¿Por qué? Porque es un jugador que aparentemente en el 11 que podemos ver en las alineaciones como tal, su ubicación geográfica la ponen como centro delantero, ¿no? O como extremo por derecha. Sin embargo, siempre termina apareciendo en estas zonas, ¿no? Entre líneas, en carriles interiores, lejos de los centrales, ¿no? Entonces también es importante ir anotando eso, ¿no? Si bien los profes o los entrenadores se pueden dar cuenta a la hora del video, pues no queda de más señalarlo, ¿no? Para que lo tengan presente. Y sobre todo, cuando se les vaya a presentar a los jugadores el video, sí utilizar la mayor cantidad de señalizaciones posible. Tampoco saturar el video, pero sí marcar cosas importantes como Paredes, ¿no? Que otra vez vuelve a participar mucho ahí en la base. Los centrales lo buscan mucho. Él crea triángulos y crea triángulos y rombos con los laterales, con los centrales. Entonces es importante señalizarlo. Lo de Messi, de nuevo, ¿no? Por ejemplo, si nos topamos con un jugador, pues, ¿no? Que dice, oye, te va a aparecer ese centro delantero, pero termina apareciendo en estas zonas, pues vale la pena
señalizarlo, obviamente con un breve texto también, si podemos dar un poquito más de información, si no podemos aportar un poquito más de información en el texto, no hay que poner nada, ¿no? Simplemente, bueno, eso es una recomendación que les doy, simplemente señalizar, por ejemplo aquí con el jugador y obviamente, y esto que está muy claro, ¿no? Que aquí es la zona donde arranca, pero termina apareciendo más próximo a los mediocampistas que a los centrales rivales, ¿no? Entonces hay que hacer eso. También hay que tomar en cuenta obviamente a qué audiencia nos estamos dirigiendo. Si es para aficionados y periodistas, por ejemplo, pues sí hay que ser un poquito más explícitos, elaborar más, señalizar más, cargar el video de un poquito más de elementos gráficos. Pero si se le va a presentar, por ejemplo, como repito, al cuerpo técnico, no es necesario tanto gráfico, ¿no? Sino cosas muy puntuales, ¿no? Jugadores que creamos muy importantes, situaciones que vemos muy importantes, espacios. Ahorita vamos a ver eso, sobre todo los espacios a la hora de marcar las debilidades, sí me parece importante, ¿no? Ir marcando este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, Argentina, que es un equipo que carga mucho el carril interior y solo quedan los extremos a veces, o los laterales dando la amplitud y la profundidad, ¿no? O un lateral y un extremo. Entonces eso hay que marcarlo también, sobre todo para que vean que vean eso, y los jugadores también. Ya está, de nuevo, ¿no? A lo mejor no es Paredes, pero es el jugador que aparece en esa zona, del medio centro. Y otra vez lo de Messi. Y yo creo que con que lo marquemos estos comportamientos, estos patrones de juego, otra vez de nuevo, ¿no? La ubicación de muchos por dentro, y Montiel y González por fuera dando la amplitud y la profundidad. Con que marquemos ya que encontramos los patrones de juego del rival o de nosotros mismos, y lo señalemos en el video, después ya creo que podemos dejar el video ya libre, ¿no? Ahorita más adelante va a pasar, sí. Otra vez va pasando lo mismo, va pasando exactamente lo mismo, ¿no? Apoyo con el medio centro, que está Paredes, aparece Messi en esa misma zona, en el interior de la izquierda, entre líneas, se juega otra vez mucho por dentro, va rebotando el balón, jugadores en amplitud, que es González y el otro lateral. Entonces ya dejarlo un poquito más libre para que también el entrenador y sus ayudantes tengan la oportunidad de ellos de ver algo que a lo mejor nosotros no, y también para liberar, ¿no? El que sea más continuo el video, ¿no? Que tenga un poquito más de continuidad, que sea más fluido y no hacer la sesión tan larga. Entonces ahí estaba pasando otra vez el mismo patrón de juego que veíamos anteriormente. Y algo que para lo que sí les recomiendo siempre marcar es los espacios, lo que nosotros creemos que pueden ser ventajosos para nosotros cuando se analiza el rival, o que creemos que debemos de solventar cuando nos analizamos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, Argentina tras pérdida, por lo que ya hemos visto en ataque posicional, de que los laterales son largos y amplios y cargan mucha gente por dentro, pues a la pérdida es probable que encontremos espacios a la espalda de sus laterales, ¿no? En carriles exteriores. Entonces sí es importante marcar eso, acompañarlo de algún breve texto, y listo, ¿no? Solo para hacer énfasis, que quede muy bien marcado, que siempre que esté en la mente del entrenador eso, ¿no? De dónde está el espacio, qué espacios, ¿no? Qué espacios vi en el reporte que me mandaron, ¿no? Que sea algo memorable, ¿no? Memorable y significativo, ¿no? Y todos estos elementos visuales son los que nos ayudarán a comunicar mejor la idea. También les digo, pueden hacerlos un poquito más transparentes, obviamente, para que se vea mejor. Aquí yo lo hice así, ahorita revisándolo, no, la verdad es que no se ve tan bien, pero creo que les pueden dar ahí transparencia y un poquito de sombra, se ve muy bien, la verdad. Lo pueden hacer en Keynote o en PowerPoint, van a aparecer elementos gráficos como si lo hicieran en Métrica o en Clipro. Se meten un poquito ahí a Keynote y a PowerPoint a jugar ahí con los elementos gráficos que tienen esas dos aplicaciones. Van a poder empezar a crear muchísimas cosas muy atractivas a la vista. Obviamente no es tan cómodo ni tan rápido como manejar Métrica o Clipro o CoachPaint o todas estas softwares especializados en
en maquillar videos, ¿no? Para análisis, pero los saca de un apuro, y si no están en un club que tenga mucho presupuesto para este tipo de cosas, pues con eso van a poder armar los videos sin problemas. Esta otra vez, de nuevo, los espacios, siempre es importante marcarlos. Y por ejemplo, puede haber otros videos, por ejemplo como este, en el que nada se pone el título, ¿no? O por Argentina le cuesta mucho la defensa del juego directo y las segundas jugadas. Y pues yo creo que para el video es tan claro, yo creo, es tan explícito ya en sí mismo, que creo que no vale la pena ponerle nada, ¿no? Simplemente dejarlo correr, y ya el título, que también es muy importante, los títulos ser muy explícitos, cortos y que sean muy explícitos, pues ya pueden guiar totalmente la atención hacia lo que queremos y enseñarlo, ¿no? Esto se lo pueden poner inclusive, se lo pueden dejar inclusive a los jugadores así, y los jugadores lo van a entender perfecto, ¿no? Que son los balones largos y la segunda jugada, las zonas de caída, ¿no? Les cuesta defender, no ganan a veces ni el primero ni el segundo balón. Entonces ya no se necesita maquillar, no se necesita poner nada, entonces ya nos ahorramos un poquito de tiempo ahí y de energía. Entonces para todo eso es importante. Ahora, hay situaciones en las que yo creo que es muy importante sí graficar, sí marcar muy bien y poner nombres y números y todo, que son dos fases en las que yo en mi experiencia he notado que los entrenadores sí lo piden y se basan mucho en ello, que es los inicios ante presión alta, la estructura que tiene el equipo con balón cuando se les presiona alto y cuando presionan alto, ¿no? Esas dos fases que son como primas. Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Argentina aquí en sus inicios de juego cuando les presionan alto, pues es el 4-2 con los laterales cortos y los medios centros ahí por dentro, y una salida diagonal. Hacen como un 4-2-3-1 para iniciar el juego, y siempre tienden a salir con un pase diagonal al extremo. González puede ser, y McAllister o el Papu Gómez pues van ahí a cazar la segunda jugada. Esto sí es muy importante graficarlo y ser muy explícitos, para que esté ahí en la mente del entrenador, y después obviamente utilizar ese mismo video para los jugadores, ¿no? Para no trabajar doble. Ya una vez que esté marcado, que ya se vio cómo es, pues lo podemos igualmente dejar libre, ¿no? Pero siempre sí les recomiendo que siempre, por lo menos los primeros dos ejemplos de inicios ante presión alta y de presiones altas, sí lo grafiquemos con todo y nombres, números, jugadores importantes, si es un receptor, si no es un receptor, si fija, si arrastra, todo ese tipo de cosas, y después ya lo pueden dejar libre, ¿no? Porque otra vez aquí se vuelve a ver lo mismo, que es el 4-2 con los laterales cortos, bajos. Entonces ya no hay tanta necesidad, porque ya lo vimos, ya lo señalizamos, otra vez está el pase en diagonal y tal. Entonces esas dos fases creo que son muy importantes de que sí lleven elementos gráficos el video, para que los profes tengan muy claras las referencias de eso, sobre todo para hacer los parados en los días de la semana que corresponden. Entonces hay dos tipos de situaciones en las que yo creo que se debe graficar sí o sí, que son los espacios, en las debilidades que encontremos en el rival y en las nuestras, obviamente. Uno, para que se quede bien en la mente al cuerpo técnico, y dos, para que los jugadores tengan un poquito más conciencia de dónde pueden hacer daño o dónde nos están haciendo daño. Y durante las presiones altas y inicios ante presiones altas de los equipos. Será muy importante ver quién va a ser nuestra audiencia. Seguramente la gente de comunicación del club les podrán explicar un poco más de esto, pero conocer realmente a la audiencia. Probablemente a los entrenadores les podemos dar un poquito más de ingredientes relacionados al juego, a la parte táctica, y quizás a la directiva no tanto. A la directiva le tenemos que dar un poquito más de datos duros, y la parte del juego quizás delimitarla un poco. Y quizás a los jugadores se les tendrá que dar algo muy visual, muy digerido, muy fácil de procesar, de consumir, porque también es muy difícil, sobre todo hablando del tema de los jugadores, es muy difícil
que te presten atención durante mucho tiempo y a cosas muy complejas y elaboradas. Sobre todo, será difícil competir contra los distractores que tienen hoy en día en cuanto a redes sociales, plataformas de video, streaming. Entonces hay que tomar todo eso en cuenta para que la comunicación de nuestros informes sea lo más efectiva posible. Iremos haciendo un ejemplo de reporte de partido, paso a paso, sobre cómo yo lo haría. Vamos a hacer de cuenta que somos analistas del Manchester United, entonces vamos a hacer un formato de reporte de partido nuestro, de postpartido, que visualmente sea atractivo y que además nos permita pues poner la información que a nosotros nos puede ayudar y al cuerpo técnico y a directiva. Tratar de que con este archivo podamos tener satisfechos y cubiertos a esos tres clientes, digamos, entre comillas, ¿no? Que somos nosotros mismos, la gente del departamento de análisis, el cuerpo técnico y la directiva, ¿no? Entonces, en este caso voy a utilizar este formato que es un poco más a lo ancho, que es como el de una pantalla más o menos. Bueno, es la medida de una pantalla, o sea, que es más ancho, o sea, se adapta muy bien. Y a ver, aquí están las medidas, acá están, que es panorámico. Muchas veces ya viene por default en el Keynote y en PowerPoint, entonces vamos a utilizar ese, ¿okay? Entonces lo tenemos en blanco y lo que yo haría sería empezar a meterle, por ejemplo, alguna imagen. Esto, como ya les había mencionado, hay que aprovechar la pretemporada para hacer esto, que es cuando tenemos más tiempo para poder crear cosas. Entonces, por ejemplo, algo que se me ocurre es ir a Google y a lo mejor sacar una foto de Old Trafford, una foto buena, una que se vea bien. Igualmente esto lo pueden agarrar de la gente de prensa o de marketing del club, que les pasa ahí unas buenas fotos con buena calidad. Esto es algo que yo suelo hacer muchas veces para las caras de los jugadores o jugadores en sí. Entonces, por ejemplo, esta creo que puede funcionar. Entonces, lo que podemos hacer es la ponemos de fondo, algo por ahí, y después lo que podemos hacer es quitarle opacidad un 40%. Creo que ahí se ve bien. Creo que con eso podemos trabajar, que no llame mucho la atención. Quizás un 30 por ahí. Después les recomiendo bloquearlo, porque después los elementos que vamos a ir poniendo encima, si los queremos mover o algo así y seleccionamos por error, vamos a empezar a mover todo y nos puede hacer perder tiempo y desesperarnos. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces eso, así que se los recomiendo. Después podemos empezar obviamente a buscar poner el logo del Manchester United, obviamente en PNG. Entonces lo descargamos, ponemos un chiquillo, y podemos poner quizás ahí el rival, ¿no? O podemos poner, por ejemplo, que fue contra el Manchester City, suponiendo. Muchas veces es una medida que yo utilizo para los logos, que creo que no se ven mal. Puede ser 50 por 50. Creo que en este caso vamos a poner X 80 y 80. Creo que no se ve mal. Entonces lo podemos poner así. Poner X el marcador.
Entonces ya vamos con todos estos elementos que ya le van dando un poquito de forma al reporte de partido, ¿no? Que son más que nada, ahorita de inicio son estéticos, ¿no? Y son cosas que se me van, que creo que pueden hacer que se vean bien el reporte. Podemos seguir, lo que les digo es de los márgenes, cosas que nos van guiando hacia lo importante, hacia el centro, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se me ocurre quizás poner 2 rectángulos con los colores del Manchester United, por ejemplo. Uno que sea rojo y el otro, por ejemplo, puede ser amarillo. Vamos a ver cómo se ven. Algo así. Entonces podemos ajustar un poco, un poquito más. Amarillo. Vamos a alargar esto porque no se van las esquinas del rectángulo acá arriba. Entonces ya tenemos ahí ese encuadre que nos ayuda más a guiar, otra vez como les digo, a guiar la vista hacia ese lugar. Y lo bloqueamos igual. Hay que bloquear este también. Ahí ya está bloqueado. Entonces ya, como ven, ya va tomando un poquito más de forma el formato. Y ahora sí vamos ya con cosas ya más importantes. Por ejemplo, son lo que les decía, las famosas canchitas que podemos mezclar. En este momento vamos a mezclar. Hay una en particular que me gusta mucho usar. No siempre la uso, pero en este caso sí, que es esta, que tiene una perspectiva un poquito más así, más como de vista aérea, como si estuviéramos a la mitad del campus. Está muy buena. Y tiene estos bordes y se los voy a quitar con esta herramienta que se llama Alfa Instantáneo, que tiene Keynote. Y listo, la quito y ya está, ya se ve mejor. Y la podemos dejar así podemos dejar así o quitarle el fondo, también puede ser. Entonces aquí dividiendo los espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí creo que puede ir el 11 inicial, que ustedes pueden decir, bueno, lo podemos consultar en Wisecout, en Instat, en todas estas plataformas de las que hemos hablado, pero yo les recomiendo que lo hagan ustedes. Uno, porque van a reforzar lo que es el partido, y dos, van a distribuir ustedes los jugadores como ustedes saben que estuvieron, ¿no? Si fue en 4-2-3-1, si fue en 4-3-3, o sea, en la estructura que haya sido, ¿no? Entonces yo les recomiendo hacerlo. Esto quizás ahorita de inicio puede parecer mucho trabajo, pero después tomen en cuenta que nada más va a ser duplicar el archivo y quitarle un par de cosas, ¿no? El logo del rival, el marcador, cositas muy sencillas en la jornada, y lo que sí va a llevar un poquito más de tiempo quizás es las alineaciones, ¿no? Pero pues bueno, vale la pena hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo aquí se me ocurre que aquí puede estar, a esta altura puede estar el 11 inicial. Y después lo otro que se me puede ocurrir es sacar otra canchita con distinta orientación, como puede ser esta, que se utiliza lo utilizo para el reporte de rival y de nosotros, y lo podemos poner acá. Entonces aquí podemos ir ya marcando los cambios que tuvo el equipo, ¿no? Si cambia, ya sea tanto los cambios de estructura como los cambios de jugadores. Y listo. ¿Por qué? Porque acá abajo se me ocurre
que podemos poner los links directos a los videos del reporte de partido, ¿ok? Entonces aquí podemos ir poniendo el once inicial, después aquí los cambios, y así lo podemos ir construyendo. Ahora, lo que podemos hacer para que se vea es a este fondo del Estadio de Manchester. Podemos poner, por ejemplo, algo que nos permita, vamos a ver si se puede, que es algo que también les recomiendo, que es poner fondos de colores. Entonces voy a quitar, por ejemplo, estos elementos que están aquí. Entonces ya vamos a ir construyendo el reporte, y como les digo, aquí abajo me parece un buen espacio para poder ir poniendo los videos. Entonces algo que se me ocurre es, por ejemplo, buscar, ya sea que utilicemos el logo de YouTube o de Vimeo, si es que quiero utilizar ese. Ustedes luego, por ejemplo, en Keynote y PowerPoint ya hay elementos, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos usar este, que a mí lo personal no me gusta. Podemos ir a Google siempre y buscar algún logo que nos guste, que nos parezca que puede ilustrar bien, que haga contraste con el fondo además. Entonces, por ejemplo, este negro, porque puede hacer bien, que haga contraste para que no pase con lo de la canchita pasada que me he puesto. Bueno, si les pasa esto, esta es una página que a mí en lo personal me gusta mucho. Quita el fondo, a ver si lo quito. Esta página se la recomiendo mucho, Remove BG, y quita el fondo de las imágenes, lo hace rapidísimo, te descarga las imágenes de muy buena calidad. Yo ahorita lo vamos a volver a ocupar, entonces podemos ir poniendo ya estos elementos que son más importantes. Entonces puedes poner, por ejemplo, si tenemos previsto cortar, por ejemplo, los inicios, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podemos poner, ya sea que sea inicios, podemos dividirlos quizás en, por ejemplo, juego directo, juego corto, salida diagonal, alineando, para que se vean bien junto con los logos. Entonces tenemos eso. Quizás también podría ser, por ejemplo, inicios, cuáles progresan y cuáles no. Eso yo los divido un poquito más así, pero bueno, pues para darle un poquito de mezcla. Por ejemplo, aquí momento con balón, podemos poner
veces que pues, se progresa y finaliza. Las veces que se progresa y no finaliza. Vamos a poner no progresa. Es cuando quizás juego interrumpido. Que quizás hubo una falta. Saque de banda, fuera de lugar, donde no hubo una transición, digamos, ni nuestra ni del rival. Vamos a poner también, por ejemplo, las pérdidas. Y hacemos lo mismo, lo alineamos. Recuerden que esto solo se hace una vez, pues ya nada más vamos a copiar y vamos a duplicar el archivo y nada más irlo rellenando con los ítems que ustedes necesitan. Nada más va a ser poner los links. Y así nos podemos ir, por ejemplo, que otros videos pueden ser importantes. La pérdida de balón, por ejemplo. Pérdida de balón, por ejemplo, cuando hubo contraataques. Pérdida de balón cuando se recupera. Pérdida de balón no se recupera. Quizás podemos poner aquí presión alta. No es necesario poner todas las fases del partido. Y así nos podemos ir con el resto. Creo que los podemos hacer un poquito más chiquitos para que quepan más ítems. Sobre todo falta todavía el rival progresa, por ejemplo, o las llegadas en contra. Y otra cosa que podemos hacer es poner, obviamente, cosas muy importantes como es goles a favor y en contra. Entonces quizás los podemos poner un poquito acá arriba, que sea algo que esté de primera mano. Quizás podemos jugar un poco con los colores. Después aquí arriba, algo que también se puede poner es, por ejemplo, un cronómetro, puede ser un reloj. Vamos a poner, por ejemplo, bueno, este simbolito que indica a lo mejor qué es el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que, por ejemplo, vamos a ver en qué minuto fueron los cambios con el Manchester United en el partido contra el Manchester City. Obviamente esto lo vamos a atender nosotros porque vamos a estar en el partido, vamos a tener las anotaciones. Por ejemplo, el primer cambio fue al 46 y después al 59. Entonces vamos para acá. Podemos poner que el primer cambio fue al 49. 56. Entonces, como ven, ya va tomando un poquito más de forma el reporte. Y al 70.
70 y aquí podemos ir poniendo cómo fue mutando y cómo fue evolucionando el 11 inicial del Manchester, del equipo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer. Vamos a ir basándonos en eso. Y lo que podemos hacer es, uno, si ustedes le quieren meter, por ejemplo, mucho esfuerzo, que se vea más visual, que no está de más, es pues ponerle las caritas directamente, ¿no? Entonces, algo que nosotros hacemos es, por ejemplo, irnos aquí a este de Wisecout donde ya vienen las caras. Entonces, por ejemplo, vamos a bajar la de el señor David De Gea. Entonces guardamos su foto. Y la llevamos acá. Ya no necesita, ya está en PNG, ya no necesita que le editemos. Ya nada más la hacemos un poquito más chiquita. Un poco más. Entonces vamos a ponerla así, que no se ve tan bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ponerle un fondo, por ejemplo vamos a poner quizás un fondo rojo, a ver cómo se ve. Que no se va a ver también en el, puede ser un círculo. Vamos por un círculo y hacerlo más chico, pero más grande para que quepa bien la cara del señor David De Gea. Y ahí está. Y ya se ve un poquito mejor. Y después lo que podemos hacer es meter ahora sí otro cuadro de texto, un rectangulito, para que ese sea donde salga el nombre. Vamos a meter así. Vamos a ver qué tal se ve. No se pierde mucho. Por el negro se ve. Y lo que hacemos es tener texto. Nombre. Y nada más lo vamos ajustando al tamaño. Ya nada más lo vamos ajustando al tamaño. Aparte quizás lo podemos hacer un poquitito más grande. Lo que les recomiendo, lo que les decía, bloquear. Entonces, vamos a poner ahí lista de Gea. Y lo que podemos hacer es usar copiar y pegar para irnos con el resto del 11. Y así nos podemos ir con el resto del 11. Y listo, ya está el 11 inicial. Sobre todo que el 11 inicial sí quede muy visual. Y ya en esta podemos manejarlo con puras
por ejemplo, bolitas, ¿no? Que sean, por ejemplo, rojo, porque es el extraordinario. Puede ser 30, inclusive más chico. 25, 25. Pues aquí lo que podemos hacer es igual ponerlos como están distribuidos, con la estructura en la que están. Por ejemplo, esta hoja puede ser, por ejemplo, donde pongamos cómo están con balón, o digamos, sí, con balón, y después en otra hoja, en una segunda hoja, podemos poner cómo están, en qué estructura estaban sin balón el equipo. Al puerto le podemos poner otro color, azul, ¿sí? Y lo que podemos hacer es nada más poner nombres y números. Nombres y números nada más. Para hacer un poquito más, que no sea tan pesado el llenar tantas cosas, sobre todo cuando el calendario está muy cargado, ¿no? Aunque como les digo, nada más esto seguramente solo lo van a tener que hacer una vez, entonces nada más va a ser rellenar, y así se pueden ir nada más ir ajustando el tamaño de las letras y de los gráficos, de los elementos que vayan poniendo, para que se vean bien. Quizás acá podemos hacer un poco las letras un poquito más chiquitas, la fuente hacerla un poco más, quizás a 12. Todo se va a ver bien en una pantalla bien de compu, de celular, inclusive si le hace zoom el cuerpo técnico lo van a ver bien. Pues estos archivos les puede servir para el reporte final de torneo, ¿no? Donde tengan que hacer un recuento de todo lo que pasó durante la temporada, quizás qué jugadores jugaron más, qué jugadores jugaron menos, con qué estructuras, qué cambios hubo, en qué lapsos de tiempo. Yo les recomiendo invertirle mejor este tiempo después de cada partido, a que cuando termine la temporada tengan que hacer todo, o sea, estar revisando todo de manera manual y revisando archivos y ya con el estrés de también irte de vacaciones y todo este tema. Entonces es mejor dedicarle este tiempo a construir estos reportes, que pueden ser quizás pues que puedan parecer un poco laboriosos, pero que nos van a traer muchas ventajas durante la temporada y sobre todo al final, y después para consultar cuando se avance más en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué cambios hubo. Manchester al 40 era 46. El 46, por ejemplo, salió... de hecho fue el 40 el primer cambio. Entonces Rafael Varane salió el 40, vamos a ver quién fue él, Lindelof. Entonces lo que podemos hacer es tenemos a Varane y nada más para que Lindelof con el número 2. Entonces para que se vea quién fueron los que el que entró, que se vea de manera sencilla, ponerle otra
ya sea que otra tipografía, que no lo recomiendo, sino más bien con colores. Aquí usándolo con colores, ¿no? O sea, el 40 fue ese, y después el 46. El 46 salió Tyler Malasia y entró Luke Shaw. Entonces, vamos aquí. Veamos. Entonces salió Malasia, Luke Shaw, con el número 23. Al revés. Entonces ya está más rápido ver. Ok, entonces ya sabemos que los que están en rojo fueron los que entraron de cambio, ¿no? Y entonces así nos podemos ir. Entonces esta puede ser una propuesta de reporte de partido. Y como les digo, bueno, pueden hacer otra hoja igual. Y quizás aquí, donde esta, por ejemplo, puede ser el momento sin balón, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la primera, que es el momento sin balón. Entonces, quizás nada más podemos agarrar y quitar los goles en contra. Aquí nada más los goles en contra. Aquí están los goles a favor para que todo esté bien establecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el United replegó en 4-4-2 seguramente. Entonces lo que podemos hacer es, en esta, como no solo nos interesa la parte con balón, podemos quitar esta que es de presión alta, que debe ir en el otro. Entonces lo podemos quitar. Aquí pura pérdida de tanto los inicios, o sea, cuando tenemos el balón y cuando lo perdemos, que ya está. Ya están los goles también, por ejemplo. Y acá sería entonces cambiar los ítems. Entonces podemos poner presión alta y por ejemplo podemos poner cuando recupera. Alta, cuando recupera. Puede ser una primera hilera. Después acá podemos poner recuperaciones para las veces que recuperamos el balón. Regresa. Contra. Por ejemplo, otros ítems importantes, por ejemplo, que me parecen interesantes es la defensa de área. Podemos poner ahí todas las veces que se defendió el área, ya sea de manera frontal, diagonal o lateral, dependiendo del tipo de centro. Ya tenemos todos estos cortes aquí a la mano. Y lo que podemos hacer acá, en vez de que sea la pérdida, pues obviamente organización del ciclo de juego, pues recuperación de balón. Entonces podemos poner ataques, podemos poner acá pérdidas, robo, suele pasar mucho. Cuando se regresa a un momento con balón, por ejemplo, también. Y así los podemos ir. Entonces ya queda un poquito ya más ordenado, ya no necesitamos tantos elementos. Lo ideal es que esta canchita estaría ideal si le podemos quitar el fondo, ¿no? Pero digamos que ya es algo que visualmente se ve bien, se ve institucional, y que sirve para la directiva y para cuerpo técnico y para nosotros para el registro, yo creo.
está sencillo y está visualmente muy atractivo y trae información importante que van a ser los videos, los cambios, que al final son importantes. Podemos dejar una última hoja para la estadística, algunos datos interesantes que podemos sacando de nosotros tanto que podemos sacar nosotros como que saquen los preparadores físicos con los GPS, o que nosotros tomemos directamente de estos servicios, ¿no? Como Wisecat, por ejemplo. Podemos agarrar y, por ejemplo, ver el informe del partido de que nos ofrece Wisecout y empezar a sacar algunos datos pues, que nos parezcan interesantes y queremos que nos puedan complementar. Después obviamente le podemos también hacer una portada. Preferencia que sea blanca, puede ser, debe ser lo ideal, y irnos a lo importante, el reporte del partido. Vamos a hacer un poco más grande esto. Aquí ya obviamente hay que jugar, ustedes vayan jugando con su creatividad ahí, de cómo les va acomodando hacer este tipo de cosas. Y lo que yo les recomiendo es poner datos generales acá. Por ejemplo, quiénes metieron los goles, en qué momento, cuántos cambios hicieron, si hubo algún debut. Esas son cosas que a mí me gusta poner en ese sentido, que sea algo rápido, como datos concretos, ¿no? Más hechos. Por ejemplo, los goles fueron de Anthony y Marcial. Ya dependiendo obviamente cuántos jugadores y datos querramos poner en esto, pues bien del tamaño de para que no se vea tan apretado como me está pasando ahorita. Vamos a ajustar. Listo. Entonces, o podemos manejar sin fotos, puro nombre, para que también sea un poco más, para que sea un poquito más rápido. Y así podemos poner más datos que nos parezcan relevantes. Como les digo, pueden ser debuts, cuántos cambios hicieron. Por ejemplo, el Manchester United hizo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces también para tener rápido las estadísticas al final del torneo, o para cuando nos pregunten, pues tenerlo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí
así podemos ir rellenando toda lo que es la portada con los datos y hechos más importantes. Amarillas, rojas, goles a favor, debuts, lesionados también, es importante eso. Subo lesionados, también para llevar el registro de ello, que esté constatado aquí en el reporte del partido. Cosas que transmitan información, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo táctico, bueno, o sea, sí tiene que ver, pero que sean hechos, que sean datos fáciles de leer y de consumir, como son todas estas cosas, ¿no? Entonces, más o menos ahí sí podemos ir construyendo este ejemplo de reporte de partido, siempre adornándolo con fotos, con cosas que lo hagan ver institucional, fotos del estadio, los colores del club, cosas que nos vayan guiando un poquito la vista a lo importante. Ya tenemos aquí, por ejemplo, para hacer los hipervínculos, que nada más es una vez que tenemos el enlace, pues sería agregarlo, página web, le agregamos el link del video cuando ya está arriba en YouTube, en Vimeo, o sea, la plataforma que utilicemos en caso de no tener una biblioteca propia, ¿no? Entonces, espero que les sea de ayuda más o menos reporte de partido improvisado que se me fue ocurriendo. Traté de que fuera lo más natural posible, pensando que justamente situándome en una situación en la que pueden estar ustedes, ¿no? Quizás, ¿no? De no tener a lo mejor mucha idea de cómo empezar, pues se me fue ocurriendo así, ¿no? De ir de lo visual, de lo estético a ir ya incorporando los elementos que nos pueden parecer importantes. Esto yo ya lo he hecho ya varias veces, quizás por eso se me hizo un poquito más rápido, pero seguramente a ustedes les va a costar un poco de trabajo al principio, pero a medida que vayan practicando podrán ir en su cabeza ordenando los distintos elementos e información que quieran transmitir.